Prácticamente el último gran día de la fiesta. Qué bueno es Dios. Primeramente, mi agradecimiento a todas las personas que en algún momento tuvieron que ver con que yo me sintiera tan bien acogido, tan bien recibido. Las personas que contribuyeron, como bien ya el pastor lo dijo, yo me hago extensivo a esa felicitación y agradecimiento a todas y cada una de las que y los que participaron en este momento tan especial. Qué bueno haber podido compartir de lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado y en alguna medida ayudarles en su desarrollo y en su formación. Yo debo regresar el día de mañana, si el Señor lo permite. Y bueno, los tiempos de Dios, Él los conoce. Si el Señor le parece, estaremos aquí nuevamente. Si no, nos vamos a ver en el cielo. Y esa es mi expectativa, que yo le vuelva a ver. Para eso, ambos, tanto ustedes como yo, tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer y comportarnos de tal manera que eso sea una realidad. Si no nos volvemos a ver aquí en esta tierra, bueno, eso solo lo sabe el Señor. Ya ustedes ven que el pastor está amarrando algo allí, pero nos vamos a ver en el cielo y eso es importante. Dios les bendiga ricamente. Por eso vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a trabajar hoy con el colega Lucas. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esta es la parábola de la higuera estéril, pero yo quise leer desde el principio para que ustedes vieran el contexto en el que esto se produce, un contexto de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor está enseñando. Él está destacando que si no nos arrepentimos, o si ellos no se arrepienten, pues van a perecer. En ese contexto, yo, ¿por qué le hablo del contexto? Porque es importante, en algún momento vamos a mencionar eso, ese contexto de arrepentimiento, y yo quise que usted lo viera desde el principio. ¿Qué requiere una planta general? ¿Qué requiere una planta? Una planta requiere 4 cosas. Y por regla general, todas requieren lo mismo. Agua, sol, CO2 y nutrientes. La maravilla y les digo cuáles son los nutrientes. La maravilla de Dios es que la planta utiliza lo que nosotros exhalamos. Nosotros exhalamos CO2, la planta la utiliza. Y la planta emite o bota lo que nosotros necesitamos, oxígeno. Los nutrientes de la planta básicamente 3: nitrógeno, fósforo y potasio. Eso es lo que necesita una planta. 4 cosas. Eso es lo que requiere. Por regla general, en el reino de lo vivo, lo vegetal o lo animal, cuando usted piensa en África y en fin, cualquiera que sea el área, usted siempre sabrá que lo que quiere el animal o lo que quiere la planta es exactamente lo que necesita. Nosotros somos los únicos que queremos cosas que no necesitamos. Pero cuando usted ve la planta, cuando usted ve los animales, usted nunca verá que un buen día una leona allá en África decide que, ok, hoy tengo el deseo de matar 4 cebras y yo lo que quiero es que, bueno, verlas muertas y ver cómo allí poco a poco se van desangrando. Usted no va a encontrar eso nunca. Siempre lo que la leona quiere es lo que necesita.
Y ella va y mata una cebra, ciertamente, pero es para comer ella. El león, el macho no es el que caza, eso es interesante. Pero entonces come ella, come el macho, comen los leoncitos. Pero siempre, lo que quiere será lo que necesita. Ahora hemos hablado de lo que necesita una planta. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es la semilla. Esa es la clave. Un poquito, algo, yo no tengo entrenamiento en agronomía, ni tengo expertise en esto, pero de todos modos tuvimos que investigar un poquito para desarrollar este tema. El órgano reproductivo del árbol es la flor. Ese es el órgano reproductivo del árbol. Cuando se fecunda el óvulo, aparece la semilla. La semilla es parte del producto o del resultado de la fecundación del óvulo. Esa semilla contiene el embrión. Allí es donde está la información. Esa semilla contiene el embrión y se hace rodear del fruto. Yo le pedí al pastor que me consiguiera una fruta que todos ustedes conocen y se hace rodear del fruto. Pero este fruto, o sea, lo que usted conoce como fruto, que es lo que nosotros nos comemos, ¿verdad? Eso no es otra cosa que el ovario maduro y desarrollado de esa planta. Cada vez que usted se coma una fruta como esta, un aguacate, una pera, en fin, usted se está comiendo un ovario maduro y desarrollado. Eso es lo que es. Y ese ovario maduro y desarrollado protege la semilla. Lo que realmente le interesa al árbol es que esa semilla sea plantada, sea sembrada, porque es la manera en que se va a multiplicar. Nosotros nos interesa el fruto, pero el árbol le interesa que tiene que usted se lleve esto y se coma lo que usted quiera, pero que esa semilla en algún momento tenga la posibilidad o probabilidad de ser sembrada para así multiplicarse. Ese es un dato importante que usted necesita acumular, reservar o almacenar es el término. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, usted conoce un poquito acerca del plan de Dios. Dice la palabra del Señor que un buen día Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice la escritura que Dios bendijo al hombre y le dijo: fructificaos y multiplicaos. Ese es un orden interesante. Fructifica y luego multiplícate. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes multiplicarte si no has fructificado. Porque la base de la multiplicación es la semilla y la semilla está en el fruto. No podemos pensar en multiplicación sin antes pensar en fructificar. Porque el que no fructifica no puede pensar en multiplicarse. Porque la multiplicación, y déjeme explicar un poquito la diferencia. Un árbol, y ahora estamos hablando de manzana, un árbol de manzana fructifica cuando aparecen muchos frutos. Pero ese mismo árbol se multiplica cuando de él aparece otro árbol. El producto de la fructificación lo tengo en la mano. Pero el resultado de la multiplicación es que aparezcan otro árbol de manzana. ¿Eso está claro hasta aquí? Bien. Cristo está enseñando, está sanando y está haciendo lo que acostumbraba a hacer. Y ha pasado algún tiempo y los discípulos entienden que como está anocheciendo debe despedir la multitud para que vayan a comprar comida. Y muy sabiamente los discípulos le dicen al Señor: maestro, esta gente no tiene que comer, despídelos para que vayan por los campos y las aldeas a ver qué consiguen de comer. Cuando la cosa se pone crítica, cuando la necesidad se va haciendo manifiesta, la respuesta de los discípulos, ¿sabe cuál es? Señor, aléjalos de nosotros. En el griego eso significa que haya una separación, que haya una, que se vayan de nosotros. Y el Señor dice: no, si ahora es cuando más necesitan estar con nosotros, denle vosotros de comer. Usted sabe cuál es el resultado. Él multiplicó panes y peces. Porque la multiplicación tiene dos resultados. Yo no voy a hablar de la multiplicación, yo voy a hacer énfasis en el fruto, pero es importante que usted vea qué produce la multiplicación. Y él multiplicó panes y él multiplicó peces. ¿Cuál fue el resultado? La multiplicación es la respuesta de Dios a un mundo en necesidad.
Yo voy a repetir eso por acá. La multiplicación es la respuesta. ¿Cómo Dios respondió a la necesidad de la gente? Dios respondió a la necesidad de la gente multiplicando algo. La multiplicación es la respuesta de Dios a un mundo en necesidad. Pero no puede haber multiplicación si no hay fruto. ¿Qué más produjo la multiplicación? Al final de todo el proceso, los discípulos recogieron 12 cestas de lo que había sobrado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué usted cree que pasó con esas 12 cestas? ¿Qué hicieron con eso? ¿Lo botaron al mar? ¿Qué hicieron con esas 12 cestas? A ver, piensen por un momento, no se compliquen tanto. ¿Ah? Lo guardaron bien, pero lo guardaron y ¿qué hicieron con ella? Se lo comieron. Quiere decir que la multiplicación es la respuesta de Dios a un mundo de necesidad, pero también es provisión para los discípulos mañana. Yo voy a repetir eso. Esas 12 cestas, aunque la Biblia no dice necesariamente qué pasó, pero entendemos que esas 12 cestas le sirvieron a los discípulos que estaban con Jesús para suplir las necesidades propias de ellos. Acuérdense cuál fue el mecanismo. Jesucristo es el único que puede multiplicar directamente como milagro. Pero Él le dijo a los discípulos, ok, estén conmigo. Él dio gracias, Él partió y comenzó el milagro de la multiplicación, pero los que distribuían el producto o el resultado del milagro eran los discípulos. Después que ellos terminaron el trabajo, no solo la necesidad del pueblo fue mitigada, sino que ellos recogieron provisión que les resultó en bendición a ellos mismos para mañana. La multiplicación entonces es respuesta para un mundo en necesidad, pero también es provisión para ti mañana. En medio de ese ambiente que hemos descrito, vamos entonces a tratar de comprender un poco mejor qué es el fruto. Busque el Salmos 92, por favor. En Salmos 92. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Usted recuerde que el órgano reproductivo es la flor. Madura el ovario, sale la semilla, se recubre del fruto.